Vamos a hablar de la dimensión colectiva del derecho del trabajo. Esta dimensión colectiva del derecho del trabajo estriba por un lado en la representación de los intereses de los trabajadores y estriba por otro lado en la negociación colectiva. La representación de los intereses de los trabajadores supone que en cada empresa, en cada centro de trabajo, los trabajadores tienen derecho a estar representados frente al empresario. De manera que existen unas elecciones periódicas, se conocen como elecciones sindicales, pero en realidad son elecciones a representantes unitarios. Se conocen como elecciones sindicales porque normalmente los que presentan listas en estos procesos electorales son los sindicatos, pero también puede haber listas de candidatos independientes. Pero la representación es en realidad unitaria porque una vez elegidos por los trabajadores, los representantes lo son de todos los trabajadores del centro de trabajo y no solo de aquellos que les han votado o no solo de los que pertenecen a ese sindicato. Junto a esta representación unitaria, los trabajadores pertenecientes a un sindicato dentro de una empresa o centro de trabajo tienen también su representación propiamente sindical. Por un lado, representación unitaria, por otro, representación sindical. Aunque están perfectamente unidas. De hecho, los resultados obtenidos por los sindicatos en el conjunto de todas las elecciones a representantes unitarios del territorio es lo que determina la condición de sindicato más representativo. Esa condición de sindicato más representativo es el que le permite estar presente en las mesas de negociación de los grandes asuntos, los grandes convenios colectivos, o ser interlocutor social. Cuando se habla de que el gobierno va a negociar con los interlocutores sociales determinadas cuestiones, pues se refiere que va a negociar por parte de los trabajadores con estos sindicatos que tienen la consideración de sindicato más representativo. Pero desde el punto de vista de lo que a mí me interesa, lo que tienes que recordar es que en la empresa siempre vas a tener, salvo que la empresa sea muy pequeña, vas a tener unos representantes a los que puedes acudir en demanda de asesoría, en demanda de colaboración para denunciar ciertas irregularidades que son tus representantes. Si la empresa es un poco grande va a llamarse comité de empresa y va a estar integrada por una serie de personas. Si la empresa es más pequeña van a ser delegados de personal y va a ser un número más reducido. Si además perteneces a un sindicato podrás tener tu propio delegado sindical. Además, como trabajador podrás presentarte formando parte de una lista en su caso o siguiendo el procedimiento establecido en la norma para ser elegido como representante unitario de los trabajadores. En ese caso, pues deberás ejercer esas funciones de representación de los derechos del colectivo de trabajadores de tu empresa o centro de trabajo. Estos representantes de los trabajadores están especialmente protegidos para el ejercicio de su función y tienen una serie de prerrogativas que no podemos considerar privilegios. No son privilegios porque están justificados por la función que cumplen de representar los intereses del colectivo de trabajadores. Así tienen prioridad de permanencia en caso de traslados, en caso de ERES, deciden ellos cuando el despido es declarado improcedente si vuelven a la empresa o se van de la empresa con la correspondiente indemnización, tienen un crédito de horas mensuales retribuidas que no destinan a trabajar, sino al ejercicio de sus funciones de representación, una serie de derechos para protegerles y para facilitarles el ejercicio de esta función de representación de los trabajadores. Y por otro lado nos encontramos con la negociación. Ya sabemos que una fuente del derecho del trabajo característica es el convenio colectivo, resultado de la negociación entre empresa o empresarios y trabajadores. El convenio se puede negociar a nivel de empresa, en un ámbito territorial más amplio, siempre con un carácter sectorial. Se sentarán a la negociación de ese convenio por parte de los trabajadores, pues si es de empresa, los representantes unitarios, en todo caso podrán sentarse sindicatos, sobre todo si se trata de sindicatos más representativos. Tampoco tiene mucha importancia conocer en profundidad este proceso, pero sí saber que el resultado de esta negociación será el convenio colectivo que marcará la regulación específica de tus condiciones de trabajo y será verdadera fuente del derecho. Luego recuerda, en la empresa tienes representantes unitarios o comité de empresa o delegado de personal.
Si perteneces a un sindicato puedes tener también delegado sindical. Se supone que velarán por el respeto de tus derechos y podrás acudir a ellos, y puedes presentarte, puesto que esto es un procedimiento democrático, puedes votar a los que van a ser representantes o puedes presentarte para que te voten como representante. Y por otro lado, recuerda que el convenio colectivo se negocia de manera que el resultado de esa negociación marca lo que son tus condiciones de trabajo.